Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante con la lectura de este libro, El Reino de Dios. Al leer la escritura de Hebreos 7, del 20 al 28, con la que terminamos el audio anterior, es interesante que aquí Dios puntualiza que su Hijo había sido hecho perfecto para siempre. Versículo 21. Pudiera ser que nunca seamos capaces de llegar a ser como este Hijo, entre comillas, mayúscula, para poder llegar a ser sacerdotes. Esto no es presentado como una doctrina permanente, pero debería ser considerado. ¿Por qué? Porque en el reino eterno, con certeza, existirá un reino de sacerdotes. Este requerimiento para ser hijo, para prepararse para el sacerdocio, entre comillas, ciertamente entra en conflicto con el tipo de reino que la iglesia predica hoy. Esto es porque muchos enseñan hoy que automáticamente, después que todos los creyentes se convierten, ya son sacerdotes una vez que reciban la salvación. Sin embargo, el reino de sacerdotes ciertamente incluye, entre comillas, creyentes totalmente maduros que cumplen los requisitos del Hijo, como un requisito para el sacerdocio eterno. Al menos esto es compatible con la teoría del reino, porque Jesús tuvo primero que cumplir los requisitos para ser hijo, entre comillas, para después poder llegar a ser rey y sacerdote. Algunas secciones de la iglesia predican el reino como un idealismo, para después decir que tenemos que vivir en el mundo real. Así que concluimos que el reino no forma parte realmente de la vida cristiana práctica. Incluso es decepcionante reconocer que muchos sostienen que el reino no es algo relevante para el mundo real. Otros predican que Mateo 5, 6 y 7 no son prácticos para este tiempo. Un comentario sostiene que el reino es tan difícil que no puede ser para la iglesia en esta era, debido a que la iglesia se encuentra bajo la gracia y no bajo la ley. Así que debe ser para Israel durante el milenio que estará bajo la ley. El hecho eterno es este. El reino de Dios es el único orden sostenible para la humanidad, simplemente porque sus propósitos divinos han sido construidos en el todo de la creación. Todo lo que Dios creó lo hizo mediante su palabra, y sin ella nada de lo que existe fue creado. El reino y sus leyes han sido construidos sólidamente dentro de cada cosa creada. Jesús dijo: el reino de los cielos está dentro de ti. Desde la misma creación, el reino fue construido dentro de nosotros. ¿Le obedecemos y le hacemos prosperar o nos rebelamos en contra de él y lo destruimos? Esta destrucción se puede apreciar en muchos lugares y se puede ver a través de los canales de noticias. Es la realidad del reino que ha sido construido dentro de la misma creación, incluyendo el espacio exterior, las estrellas y los otros planetas. Todas las estrellas y los planetas funcionan de acuerdo a las leyes del reino y armonizan en completa obediencia con este. Lo único que siempre está en conflicto con la creación y desea destruirla es el reino de la oscuridad. Teniendo en cuenta que el reino de la luz siempre concuerda con todo lo justo y bueno, siempre estará en conflicto con el reino caído de la desobediencia, que es el reino de la oscuridad. Hoy día tiene mucha aceptación muchas de las prácticas corruptas del reino de la oscuridad, que son fornicación, adulterio y toda clase de inmoralidad sexual, que deben ser aceptadas como normales. Cualquiera que presente hoy una opinión opuesta a lo que se está viviendo es catalogado como extremista y como un inadaptado social. Sin embargo, Dios dice que todas estas cosas son incorrectas. ¿Por qué? Porque están en conflicto con las leyes de la creación.
El mensaje del reino define claramente las dos cosas: el estilo de vida correcto y el estilo de vida incorrecto. Entonces, ¿es el reino extremo? ¿Es el reino un extremo? No. El reino concuerda con lo que es justo y normal y con lo que es normal que forme parte de la creación. Lo que es extremista o extremo es el estilo de vida opuesto a lo que el reino enseña. Incluso ya dentro de la iglesia, lo bueno parece ser malo y viceversa. El reino de Dios está escrito dentro de cada célula y el ADN de nuestro cuerpo. Por tanto, nada fuera del reino puede sobrevivir por siempre, porque cada átomo y molécula de la creación están diseñadas para armonizar con el reino de Dios. El evangelio del reino es el plan maestro de la humanidad y de toda la creación. Sin embargo, el reino de Dios no es un plan maestro que Dios piensa introducir en el futuro lejano, como algunos andan enseñando en la iglesia visible. El orden divino fue establecido desde antes de la fundación de la tierra, antes de la creación del hombre, y por ende fue construido dentro de la creación misma. Cuando el hombre decide construir su casa sobre el gobierno del reino, lo está haciendo sobre una roca sólida. Construir cualquier otra cosa es hacerlo sobre la arena y de seguro se derrumbará. Fuera del reino, el amor se convierte en lujuria y la autoridad se convierte en tiranía y esclavitud. La iglesia simplemente se convierte en otro sistema religioso y el gobierno de la iglesia se convierte en tiranía y corrupción. El propósito de Dios para el reino, para su dispensación y la manifestación del Espíritu ha sido desviado a ministerios en la iglesia visible. Simplemente es otra demostración de la carne. Dios no está buscando ministerios, sino ministerios que demuestren el fruto y la vida del reino. Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hoy percibimos como algunos ministerios han permitido que el pecado y la corrupción sean parte de ellos y predican la aceptación por gracia para cubrir sus errores. Por esta razón siguen viviendo fuera de la ley de Dios. Estos tipos de ministerios ya han sido juzgados. El Señor mismo dijo: apartaos de mí. Esta es la sentencia. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que Jesús enseñaba a sus discípulos se lo demostraba día a día en el ministerio. Cuando el reino, su gobierno y las leyes son realidad en la vida interior, pueden ser y deben ser demostrados mediante un ministerio del reino auténtico. Hechos 1, versículos 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Asumimos que lo que apreciamos en el libro de los Hechos fue lo que Jesús continuó haciendo después de haber ascendido. Leemos en Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que los seguían. Amén. Las palabras que ellos predicaban eran confirmadas con las palabras del Señor. Mientras Jesús trabajaba en ellos, las señales confirmaban el poder y las palabras del Señor. Existen muchas cosas
de las que no estamos seguros todavía. Pero lo que sí es muy claro es que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio, como testigo a todas las naciones antes de que venga el fin. Esto fue lo que Jesús enseñó en Mateo 24:14. El evangelio del reino es demostrado en la nueva vida interior del hombre, al mismo tiempo que cumple las leyes del reino. Este evangelio del reino necesita un sacerdocio que crezca en todas las cosas en Cristo, como nuestro sumo sacerdote. Este es un requisito si queremos cumplir el propósito eterno de Dios y tomar nuestro lugar en la próxima creación, que serán la nueva tierra, el cielo nuevo y la nueva Jerusalén. De la nueva Jerusalén, Jesucristo mismo recogerá 144,000 sacerdotes a quienes llevará al monte Sión. Y el monte Sión es el centro del reino eterno del gobierno de Dios. Aquellos que venzan en la iglesia candelabro en el lugar santo regresarán con él a esta tierra para ayudarle a comenzar el reinado de 1000 años. Después de estos 1000 años es que Dios destruirá esta tierra presente y creará una tierra completamente nueva, nuevo cielo y la nueva Jerusalén. Todos estos lugares serán habitados por personas. La tierra nueva estará habitada por aquellos salvos que simplemente llegaron a la dimensión de perfección y crecimiento de la tierra nueva. El cielo nuevo será habitado por aquellos que, como Juan el Bautista, llegaron al nivel de la perfección del cielo nuevo. Juan fue el último de los creyentes del antiguo pacto que han podido llegar al mayor nivel al que alguien nacido de mujer ha podido llegar. Pues Juan obtuvo el nivel de perfección del lugar santo. La nueva Jerusalén está reservada para aquellos que están calificados como creyentes del nuevo pacto y han llegado a ser parte del reino de sacerdotes. Los requisitos para los 144,000 no están disponibles todavía. Dios siempre tuvo el objetivo de levantar a un hombre y también a varios hombres que fueran de nueva creación, quienes regirán sobre todas las obras de Dios. Es a estos hombres nuevos a quienes llamamos cristianos, los cuales han sido creados a la imagen de Cristo. Este nuevo hombre interior es el que es nueva creación, y solo esta nueva creación es la que participará en el nuevo pacto. Necesitamos experimentar el nuevo pacto para crecer en Cristo y eventualmente asumir nuestro lugar en la nueva Jerusalén. El antiguo pacto estaba fuera de estos requisitos en el hombre natural, el hombre exterior. El nuevo hombre interior nace cuando recibe el agua viva que permanece para siempre, la palabra de Dios. Es solo mediante la enseñanza de esta palabra por hombres maduros que crecemos en Cristo. Esta enseñanza se cumple primeramente cuando se enseñan los 7 fundamentos del atrio exterior para el nuevo hombre interior. Cuando ha aprendido esto y ha pasado por el segundo velo, entre paréntesis, que no fue rasgado cuando Cristo murió, este es el velo de la verdad, el cual debemos experimentar. Este velo es utilizado por el Espíritu para quitar cualquier defecto que haya quedado en nosotros del atrio exterior. Este proceso nos prepara para la iglesia del candelero de oro puro. En ella Cristo es el que nos enseña los defectos con los que estemos batallando para así poder vencerlos y calificar para el lugar santo que se encuentra en el tabernáculo de Dios. Existen muchas cosas en la eternidad que no se nos explican, pero lo que conocemos por la Biblia es suficiente para prepararnos para ella. Muchas cosas acerca del milenio, de la nueva tierra, de la nueva Jerusalén o de los cielos nuevos que no se nos detallan, o de todo esto, alguna información podemos leer en Isaías 59 y en Isaías 66.
Esta nueva creación sucede en Apocalipsis 21 y 22, cuando Dios hace todas las cosas nuevas. Es razonable pensar que esta nueva creación será para el nuevo hombre interior, que es el que ha crecido a la estatura de Cristo. En el milenio parece ser que los creyentes se perfeccionarán aún más, pues después de este tiempo Satanás será soltado para engañar a muchos de la nueva creación donde la eternidad sucederá. Y si el nombre de alguien que no fue encontrado en el libro de la vida fue echado al lago de fuego, aquellos que pasen por la primera resurrección, que sean sacerdotes de Dios y de Jesucristo, serán los que reinarán en la tierra por 1000 años. Aquellos que no hayan sido salvos y mueran en la era de la iglesia no resucitarán hasta que los 1000 años se completen. Estos serán juzgados de acuerdo con sus obras. El Hades y la muerte serán echados al lago de fuego junto con todo aquel cuyo nombre no se encuentra en el libro de la vida. El libro de la vida no es el mismo que el libro de la vida del Cordero que vemos en Apocalipsis 21, que tiene los requisitos para este libro. Leemos Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este es el objetivo de los santos del nuevo pacto, al menos tener el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Este es el requisito mínimo para entrar en la ciudad de Dios. El cielo no es un lugar, sino que está conformado por 3 lugares, que son 3 cielos: la tierra nueva, el cielo nuevo y la nueva Jerusalén. Dios es soberano y acepta a aquellos que clasifiquen para hacerlo. Podemos ser salvos e ir a la tierra nueva. Estos serán gobernados por los que vivan en la nueva Jerusalén. Especulamos que este fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Solo aquellos que hayan alcanzado la perfección del lugar santísimo en el tabernáculo de Dios entrarán en la nueva Jerusalén. Estos serán los que verán su rostro, se sentarán en su trono y serán aceptados como el cuerpo de nuestro sumo sacerdote. Esto incluye solamente a aquellos que venzan en el nivel de la iglesia Candelabro. Estas observaciones están basadas en las escrituras que se encuentran en la Biblia. Hasta aquí, hermanos, llegamos al final del capítulo 2. En el próximo audio comenzamos con el capítulo 3. Gracias y paz.